Ay, sí. ¿Arrancamos? Bien. Lástima que es muy chiquito el cuadrito, pero... Sí. No. ¿Pudieron completar todo el cuadro? No, sí, porque descansemos. Sí. Lo tomamos en serio, profesor. Bueno. Para los que pudieron completar el cuadro, Sí. arrancamos calculando el área de las siguientes figuras. ¿Cómo calculo el área? Acá. Voy a la página 14 y ahí me fijo en el cuadro la fórmula que corresponde a esa figura, ¿está bien? Por ejemplo, tengo la del rectángulo. Para calcular el área del rectángulo, 14. 24 por 16 sería. hacemos la altura por la base. Entonces sería 24 por 16. ¿Sí? Ese es el área del rectángulo. Así con las cuatro figuras. A ver qué sale. Y ahí, profe, El entonces, 24 por 24 y 16 por 16. Y después lo sumo. ¿Cómo 24? ¿En dónde? ¿Cuál? En el primer rectángulo. ¿En el rectángulo? Sí. ¿Por qué 24 por 24 y 16 por 16? Porque tengo 24 acá y 24 Pero acá. la No, más. fórmula que dice. La fórmula que dice. Perímetro 2A más 2B igual a A igual a... No, pero no estamos en perímetro. Me dice calcular el área Ah, de los siguientes paralelogramos. Calcular el área. Sí. Ojo. El C sería un paralelogramo. entonces sería... El C sería un paralelogramo. Todos hay que hacer el primero. Hacemos el primero. Y 384 dividido con todo. Ah,
Está bien. Faltó eso. 192 es. 122. El punto 2, ¿cuál sería? El primero, digamos. ¿Qué figura? Claro. En realidad el A es un paralelogramo. ¿Sí? Está bien. Ahora. 1, digamos. El punto 1, el primero. Claro. Yo puse punto 1, A, B, C y D. Ahora el 2 puse A, es el primero. Del 2, vos fijate que es un triángulo, ¿sí? Ujú, Con otra parte más que es un cuadrilátero. ¿Sí? ujú. Cuadrilátero, ¿a qué llamamos? A una figura que tiene 4 lados. ¿Está? Entonces, vos tenés esta figura. ¿Así? ¿Sí? Sí. Más o menos. Bueno. Acá vos tenés dos figuras. Una, que es el triángulo. Estamos en la página 18. El ejercicio del punto 2. Vos acá tenés dos figuras. Una que es el triángulo. ¿Sí? Pongámosle A, B, C. ABC es un triángulo. ¿Está bien? Y después tenés otra figura más, que es este cuadrilátero. ¿Está bien? Cuadrilátero, ¿por qué? Porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué datos tenés? Que la altura mide 21.
este lado mide 7 y este otro lado 35. 35. ¿Está bien? Ahora, yo no sé si solos se hubieran dado cuenta, ¿está bien? Pero busquen la fórmula del área para calcular el cuadrilátero. ¿Cuál era? Cuadrado. Base por altura. ¿Está bien? La fórmula para calcular el área de un cuadrilátero es base por altura. ¿Sí? Vamos al cuadro. Por ejemplo, el rectángulo. El rectángulo que dice base por altura. ¿Sí? Bien. Entonces, hacemos la base, ¿sí? 35 por la altura, que es 21. ¿Está bien? ¿Cuánto da eso? 735. Bien. Ahora, yo tengo otra base más, que mide 7. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces hacemos 35 por 7, ¿cuánto da? 245. 2,45. Y estos dos resultados los sumamos. ¿Cuánto daría? 980. 35 por 7, 245. 147 me dio. 35 por 7, 245. 245. Está. 245, entonces el resultado, ¿cuánto es? 45 más 7, 25. 735 más 245. 980. Sí. 980. ¿Está bien? Y después, en el siguiente, también son dos figuras. Tengo así, 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 así y así. ¿Sí? Sí. Sería lo mismo. ¿Eh? Sería igual que el anterior. No. ¿Por qué? Porque acá vos tenés Ah. un triángulo y otro triángulo. Son dos triángulos. Sí, sí. ¿Sí? Son dos triángulos. ¿Qué dato nos da en el dibujo? Dice, Tenemos esto mide 8, este lado mide 8, 8, la altura 12, 12 y este lado de acá abajo 12. 12. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? Base por altura sobre 2. Dividido 2. Bien. Entonces ahí reemplazamos los datos. ¿Sí? Base por altura. Dividido 2. Un triángulo, el área de un triángulo va a ser, vamos a poner acá, A, B, C y D. El triángulo A, B, C
va a ser igual, el área, ¿no? El triángulo ABC va a ser igual a 8 por 12 dividido 2, que es igual 48. 48. Y del triángulo BCD, por 12, ¿sí? 12 la base por 12 de altura dividido 2. 72. Perfecto. 48 más ¿Está 72 ahora, ¿no? ¿Cómo? 48 más 72. Una vez que tenemos las dos cosas, las dos áreas, las sumamos para saber el total de toda el área. ¿Cuánto daría? 120. 100. Perfecto. ¿Está bien? Reconocimos que hay dos figuras que no son iguales. ¿Por qué? Si bien tienen la misma altura, que es 12, una tiene de lado 12 y la otra tiene 8. Así que son distintas. ¿Sí? Ustedes cuando tienen una figura en el examen, en la hoja, siempre trabajen con los datos que les da el examen. Los datos que tienen en el enunciado, en la consigna, y los datos que aparecen en la figura. Por ejemplo, 12 de lado, 8 de lado y 12 de altura. No supongan, ¿sí? A simple vista, si yo tengo esta figura así, puedo decir, ah, es un cuadrado cortado a la mitad y este lado se puso acá y este quedó ahí. Si yo con un poco de imaginación, volando un poquito, puedo decir, y esto es un cuadrado cortado a la mitad y el lado que estaba acá pasó a estar acá. No. Ojo, ¿por qué? Porque este lado mide 12 y este mide 8. ¿Está bien? Si fuese un cuadrado, tendría que medir 12 acá y 12 ahí. ¿Está bien? Y en el examen puede pasar que ustedes tengan una figura y que empiecen a realizar por lógica esas deducciones. Pero ojo, porque no son correctas. Todo lo que yo hago en un examen tiene que estar respaldado justamente por el enunciado, por la consigna o por la figura, por los datos que me brinde la figura. ¿Sí? Les aclaro esto porque es muy común ese error. Y es muy común en primaria, en secundaria y hasta en la universidad. ¿Sí? Y en el siguiente, por ejemplo, hay dos figuras, pero tenemos base y tenemos altura. Sigue siendo base por altura sobre 2, dividido 2. ¿Qué figura es? Triángulo. ¿Y el área del triángulo cuál es la fórmula? La que acabo de decir. ¿Y entonces? ¿Es así? Claro. ¿Pero por qué? Porque la figura es un triángulo. Claro. ¿Está bien? Aunque esté dividido en 2. ¿Sí? La figura es un triángulo. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿por qué les aclaré esto del examen? ¿Puedo borrar? ¿O están copiando? ¿Se están copiando? ¿Puedo borrar? Voy a sacarlo de una foto. Y termino. Copialo. No, así va. Copialo, tranquilo. ¿Por qué les aclaré esto? Porque muchas veces puede pasar en un examen que ustedes tengan esta figura. Digan así, es un cuadrado. Pero si no dice que es un cuadrado, yo no puedo decir que es un cuadrado.
En un examen es así de complicado. Yo voy a tener un cuadrado. Pero si en el examen no me dice que es un cuadrado, o que este lado mide lo mismo que este otro, yo no puedo deducir que es un cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo todo el ejercicio creyendo que esto es un cuadrado, el profesor va a tener todo el derecho de decirme, ¿y vos de dónde sacaste que esto es un cuadrado? Y lo ves, es un cuadrado, mirá. ¿Es un cuadrado? No, no es un cuadrado esto. Sí, es un cuadrado. Mirá, agarrás la regla y acá, con la regla te marca que esto mide 2 centímetros y esto te mide 2 centímetros. Está bien, con la regla, pero en el examen, ¿dónde dice que esto es un cuadrado? A vos en el enunciado te dice, saque el área del cuadrado que está dentro del círculo. O en el cuadrado que está en la fotocopia del examen, ¿te dice que los lados son iguales? No. ¿Y entonces dónde sacaste que es un cuadrado? Y todo lo que resolvimos, por más de que esté bien, el profesor va a tener todo el derecho de decir que está anulado. Por eso les digo que utilicen los datos que están en la hoja. ¿Sí? No supongan, porque muchas veces podemos suponer cosas que creemos que por lógica son correctas y puede ser de que no. Vamos al 3, que son los triángulos. Fíjense en la figura 2 del 3. Me falta. ¿Eh? Falta ¿Qué la te base. falta, Laura? ¿Qué te falta? La base de la... ¿Puedo borrar? La base ¿Me de. están copiando? Sí, ¿Sí? sí, bueno. Me falta una base. En la figura 2 del punto 3, yo tengo este triángulo y tengo una línea así, pero el triángulo es este. ¿Sí? Supongamos que es un triángulo. Esta línea no está recta, está como así, pero supongamos que es un triángulo. Dicen que esto mide 4, ¿sí? Y esto tengo un 9, ¿no? Dicen Sí. 9. ¿Por qué está ese 9 ahí? ¿Por qué está esa línea ahí? Porque para medir la altura de un triángulo, la altura de un triángulo se mide siempre del vértice, ¿sí? Este es un vértice, este es otro y este es otro. Las puntas se le llaman vértices de los triángulos. Siempre del vértice justo al lado opuesto. El vértice al lado opuesto. Así que esta va a ser una altura del triángulo. ¿Está bien? De acá proyectamos así para encontrar otro vértice y acá voy a tener otra altura y de acá vamos a proyectar así para encontrar el otro vértice. ¿Está? Entonces, todos los triángulos, todos tienen 3 alturas. Cada una correspondiente a cada vértice. ¿Sí? Por ejemplo, la altura de este vértice es esta. La altura de este otro es esta. Y la altura de este es esta. ¿Sí? Ahora, este pues bueno, es un triángulo
fácil, se puede ver. Pero si tengo uno medio rebuscado como este, fíjense que esta línea no es justo la perpendicular, ¿sí? No es justo la que está enfrente. Cuando nosotros hablamos de perpendicular, hablamos dos líneas perpendiculares son las que forman un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, ¿se acuerdan que era el ángulo recto? Esto tiene que ser un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Esto me va a asegurar de que estas dos líneas son perpendiculares. ¿Sí? No se cortan así o así. No, son perpendiculares, o sea que justo en el medio van a formar un ángulo de 90 grados. Y acá, cuando nosotros hablamos de perpendiculares, este lado, que está acá abajo, es opuesto al vértice. ¿Sí? Está, miremoslo como de la vereda de enfrente. ¿Sí? Entonces, si yo bajo la línea, justo la línea tiene que ser perpendicular al lado. La línea yo no la puedo bajar por acá. Así. Esta altura no es. ¿Por qué? Porque si es una línea que va del vértice al lado, no es perpendicular. ¿Por qué? Porque no forma un ángulo de 90 grados. Está así. Entonces, este es el lado del triángulo, ¿no? Ustedes siempre traten de proyectar, de completar el triángulo. Este es el vértice. ¿Cómo hago para saber la altura? Esta la altura no es, ¿por qué? Porque no es perpendicular. ¿No? Entonces, marco con la escuadra, marco la perpendicular, que esto forme 90 grados, ¿sí? Y esta va a ser la altura real del triángulo. Por eso, esta línea que aparece en la fotocopia y el 9. Porque esta es la altura real, no esta. ¿Está bien? ¿Sí? Capaz que del secundario algo se acuerdan, no. Puede ser de que lo hayan visto en algún lado. Pero traten de conseguirse un equipo de geometría también para estos casos. ¿Por qué? Porque lo ideal es tener una escuadra. ¿Sí? ¿Saben cómo se usa la escuadra? No. Bien. A ver si podemos improvisar una. Mira, no traje la carpeta. Mira, ahí está. Ahí tenemos una escuadra. Permiso. ¿Me lo prestás? Acá tenemos una escuadra. ¿La escuadra cuál era? ¿Se acuerdan? La que era como un triángulo. Esta era la escuadra. Bien. La escuadra lo que me permite es trazar una línea perpendicular a otra línea. ¿Sí? ¿Qué era perpendicular? Que forme un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? ¿De qué forma la uso? Yo voy a tener una línea cualquiera. Yo voy a tener acá una línea cualquiera. Y a esta línea yo tengo que trazarle una perpendicular. ¿Con la regla se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero
¿De qué forma? Tengo que fijarme que la línea donde me marca el centímetro quede justo arriba de la línea del lado. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Con la escuadra es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo apoyo la base de la escuadra en la línea y tiro la línea así. Trazo el lado. Entonces yo acá ya estoy seguro que esto mide 90 grados. ¿Sí? Por eso les digo, si pueden conseguirse aunque sea una escuadra y una regla, mejor. Y es más, hasta un compás y un transportador también para el examen. Porque si bien acá en el cuadernillo no aparece nada de circunferencia y demás, quizás en la semana de intensificación que trabajen, algo aparezca. ¿Sí? Con la escuadra va a ser mucho más fácil que trazar la perpendicular. ¿Está bien? No es algo difícil, pero si lo sabemos usar, mejor. Es una ayuda. En vez con la regla, capaz que se complica un poco. ¿Terminaron de completar el cuadro? ¿O siguen con eso? ¿Siguen con las figuras? Buscando las áreas. ¿Continúan con eso? Yo me retiro. Vaya nomás. Sí, sí, terminé. Bueno, el tema que sigue a esto, función. Sí, hicimos la Que la semana pasada, no, la anterior. anterior. Ya estuvimos trabajando con eso. Continuamos un ratito con eso. Para los que terminaron con el área de las figuras y demás, seguimos con función. Así no se quedan reteniendo mucho. ¿Vos, Laura, pudiste ver algo de función? Casi nada. ¿Y te acordás algo? No tanto, más o menos. Bueno. Fíjate lo que dice la fotocopia. Léelo un poquito. A ver si lo entendés. Una de estas superposiciones está formado por dos ejes perpendiculares y se cortan los puntos llamados ejes ordenados.